No escribo para dejar salir emociones, pero evidentemente considero las emociones protagonistas principales de mi escritura. Igual que en la vida, en la escritura sí voy detrás de las emociones, voy detrás de, digamos, los combustibles emocionales que me permitan contar una historia como tengo que contarla, como siento que la historia necesita ser contada. Escribo con la sensación de que voy a salvar a una historia. Entonces yo creo que el ingrediente emocional radica precisamente en esta adrenalina de estar salvando a un moribundo sin saber muy bien nadar, ¿no? Porque tal vez yo sí sé nadar, pero el yo que salva historias, que esas historias son moribundas ahí a mitad del mar, ese no sabe nadar, ese no tiene idea de cómo salvar a la historia. Cuando llegué a trabajar a la agencia de publicidad, lo hice con un tremendo horror. Tenía miedo a convertirme en personaje de Disneylandia. Tenía miedo a que los eslogans me sedujeran y a que no pensara más que en eslogans y adquiriera una obsesión por los eslogans tal como la tenía por el lenguaje. Aunque no me quedara tan bien la escritura y sufriera tanto tratando de sacar una página decente, pues no quería venderme, no, quería solamente alquilarme, pero no venderme. Durante todo el tiempo que estuve en la agencia de publicidad lo hice con una terrible mala conciencia, sintiéndome muy mal, me sentía culpable. Pero con el tiempo me di cuenta que aprendí muchas cosas, que aprendí sobre todo algo que a un escritor joven le hace mucha falta, que es humildad. En una agencia de publicidad uno es humillado por cada cliente que se para enfrente. Los clientes no tienen ninguna piedad por tu ego, no tienen ninguna piedad por tu escritura, te la pueden despedazar cualquier día de la semana y no puedes ni siquiera levantarles la voz porque te van a correr. Cuando yo lo conocí hacía crónicas, y normalmente crónicas de música, ya fuera discos o grupos o cosas que pasaban con la música. Lo que me gustó de él siempre fue su pasión por lo que hacía, por las palabras, su indiscutible talento por encontrar la forma más hermosa y más intensa de decir las cosas. Y sobre todo, una convicción que se dejaba ver en lo que escribía, que lo hacía por un verdadero gusto, ¿no? O sea, escribía de cosas que le apasionaban a él, y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Yo creo que sus mayores anécdotas surgen de Luna Llena en las Rocas, cuando tiene que cubrir, él siendo un escritor de rock, un amante del rock, muy radical, y lo mando a cubrir una actuación de Julio Iglesias en Las Vegas, por ejemplo, ¿no? Y va, o cuando va a cubrir la ejecución de un mexicano a Texas. Javier siempre se arriesga, siempre en antros como el 14 o muchos otros muy peligrosos, iba solo, ¿no? Nos tocó compartir las noches cuando en el DF estaban sucediendo cosas significativas con respecto a la música hecha aquí, en el sentido de que de pronto tenía un valor y una relevancia y una concordancia con lo que estaba pasando. Entonces era un momento efervescente en ese sentido. Ir a escuchar a las bandas en los lugares donde se presentaban, ver el surgimiento de muchas de estas bandas que después ocuparían lugares importantes, digamos, dentro de la música, era como estar presenciando algo que nacía y que era importante. Y también era importante para nosotros descubrir las posibilidades de la noche y que esta nueva música nos ofrecía. Javier Velasco es una persona sumamente honesta, que lo que le gusta te lo dice, lo que no también, y como amigo de una lealtad inquebrantable. Creo que esas dos cualidades, más allá de su extraordinario sentido del humor, de su carácter por lo regular festivo,
para mí lo principal son la lealtad y la honestidad que lo caracterizan. Hay un talento en él, un talento literario que es indiscutible, pero quizá a veces el talento por sí solo no es nada. Creo que, no sé, las virtudes de Javier, me parece que tiene una gran confianza en sí mismo y en lo que hace, y tiene un arrojo también, y creo que esas son virtudes importantes. También me parece que cuando escribe no da concesiones, va realmente al fondo de lo que quiere hacer, y eso creo que es una virtud también. Me siento muy identificado con Pantaleón Pantoja, este personaje de Pantaleón de las Visitadoras, que es muy obsesivo. Entonces el día que lo mandan a una granja, pues se convierte en un granjero reclusivo y claustrofílico. Y claro, cuando lo mandan a trabajar en trata de blancas, pues se convierte en un cafiche excepcional. Tuve que renunciar a cantidad de cosas porque en realidad lo único que quiero es contar historias, y en el momento en que me siento a contar una historia, entonces todas aquellas veces que no dejé que me dijeran lo que tenía que hacer y que hice exclusivamente lo que me dio la gana, piquen, porque ya hay un trabajo terminado, y ese trabajo se apoyó precisamente en una forma de vivir que se exige ser intensa, porque ni modo, soy el que cuenta las historias, tengo dos obligaciones: una, vivir intensamente y lo más cerca del fuego que sea posible, y número dos, sobrevivir a la experiencia porque tengo que contarla. Lo siento, es trabajo de cobardes, hay que sobrevivir. He visto su trabajo de Javier Velasco, y es el trabajo de un hombre, de un escritor sumamente puntilloso, cuidadoso, celoso de lo que hace, que se aventura generalmente solo cuando va a hacer crónicas, así sean a los lugares más inesperados, más desconocidos, más peligrosos. Le gusta sentir la adrenalina, que es un amante de la palabra, del sonido. Su prosa siempre es musical. Javier siempre está oyendo música. Es como muchos otros escritores o pintores, siempre están escuchando música. Es algo que yo sé que es muy importante para él, la música. Y por otro lado, por supuesto que él inició escribiendo cosas de música, entonces, o al menos inició publicando cosas que tenían que ver con la música. Entonces creo que hay una relación desde ahí, ¿no? Desde ese punto de vista. Además de la musicalidad que yo naturalmente encuentro en lo que escribe, y que creo que esa es una de las cosas que me gustan de Javier, la manera en que detrás de la historia y de las palabras hay un ritmo también y una musicalidad en lo que hace. Ya así sea una crónica o una reseña, siempre me encontré eso, ¿no? En su uso de las palabras y del lenguaje. Creo que muchas veces construye sus textos como se construiría una canción también, ¿no? Pero me gusta escribir así, y no me molesta en absoluto que la escritura se trepe a veces al ritmo de la música que estoy escuchando, o viceversa. Insisto, es un elemento incidental, fortuito, randomizable, digamos, o randomizado, que le da algo más de impredecible para mí el hecho de contar la historia. Lo que sí es que no la cuento con una computadora, no la cuento con un procesador de palabras, sino con un cuaderno. Y por el momento trabajo con esta, que es una Julio Verne, tiene la forma del Nautilus. Y en fin, con esta cosa hago estas otras cosas. Este es el trabajo, es simple, es muy simple, es exactamente lo mismo que cuando era niño, están los mismos tachones, la escritura en el margen, algunos juegos de letras, cosas que se me van ocurriendo y que no necesariamente tienen sentido, pero es que nada tiene un sentido en una novela hasta que no termina uno la novela. Y eso es lo más divertido del juego, que hay que ir tomando en cuenta un montón de cosas que no se sabe si tienen sentido, pero no importa, es igual que la vida. O sea, la vida no toda tiene sentido. Yo no sé si tenga sentido que en este momento esté sentado en esta silla o no en otra, pero no importa, es un ingrediente más de azar.
Y yo creo en los ingredientes de azar para la escritura, porque no nada más cuenta uno las cosas que uno cuenta están sucediendo mientras uno las cuenta. Entonces, creo que sí tiene que ver el hecho de que haga frío o haga calor cuando uno lo está contando, tiene que ver el hecho de que esté sonando una canción triste, una canción alegre.